un, un año con mucha expectativa y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. Y como le digo, es un año que yo siento una expectativa muy grande del Espíritu. Es un año muy decisivo. Va a ser un año muy poderoso, muy ungido, de mucho poder de Dios y manifestación de Dios, pero significa más entrega, más compromiso, más pegados del Señor. Su pastor amado, que es tan maravilloso, yo tenía la inquietud de que íbamos a compartir. Y él me pidió que enseñara sobre la vida de Cristo, el cristología, teológicamente hablando, es cristología, la vida y la obra de Jesucristo. Y con esa inquietud de que es muy importante conocer a Jesús, muy importante conocer las Escrituras, entender y conocer a Jesús, su preexistencia, su deidad, su encarnación, su nacimiento, su niñez, su juventud, su vida y ministerio de humillación, el juicio por el que él pasó con la crucifixión, la muerte, la sepultura, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, la resurrección, la ascensión, el pacto sellado con su propia sangre, su señorío y autoridad y ministerio de exaltación y el legado que nos ha dejado. De manera que vamos a estar compartiendo todo esto durante el año. Yo los martes que me corresponde, pues voy a estar compartiendo sobre este tema teológico. ¿Cuántos tienen frío? Entonces acérquese un poquito para acá porque lo siento por allá. Es que la calefacción está para atrás. Que lo siento muy distantes y me gusta tenerlos más cerca. Ahora, una de las cosas, y quiero orar antes de comenzar, pidiéndole al Señor que todo este año, no solamente esta enseñanza, sino cada enseñanza que aquí se dé, sea bendecida y sea prosperada y sea usada para la edificación y el crecimiento de cada persona que aquí viene, que se congrega, que es miembro, pero también para cada visita. Y oramos al Señor para que el propósito de Dios se desarrolle durante este año en esta congregación, en el nombre de Jesucristo. Yo tengo más o menos unos 18 años enseñando en el Instituto Bíblico. He hecho algunos estudios teológicos y me gusta mucho la teología. Me parece maravilloso y como pastor, y mi don más fuerte es el de enseñanza, la teología me encanta estudiar y enseñar. Pero también tengo que explicarle algo, y es lo que vamos a hacer. Es una clase teológica para enseñarte, para que entiendas, para informarte de acuerdo a la palabra. Pero tiene que entender que el conocimiento principal de Dios no es lo teológico, es la experiencia personal, es la relación que usted y yo podemos tener con Dios. Esa es la parte primordial. Si nosotros solamente le ponemos atención a conocimiento y no estamos teniendo una relación con el Señor, vamos a estar vacíos y no vamos a poder tomar de verdaderamente el poder y la vida que tiene la palabra de Dios. O sea que todo este conocimiento
tiene que ir acompañado de la presencia de Dios en su vida, de la búsqueda de Dios, de practicar y vivir la palabra, porque de nada nos sirve. Usted puede encontrar maestros buenísimos que están en las universidades. Usted puede ir a las mejores universidades porque ahí enseñan teología, pero el profesor sabe muchísimo, pero cuando sale de la clase se para en la puerta y se pone a fumar. ¿Por qué? Porque es solamente algo mental, algo racional. Y la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que tener reverencia al Señor y reverencia a su palabra, pero entrega al Señor. Y eso es muy importante porque es la parte que le va a ayudar a que la teología usted la pueda vivir. Porque si no, usted será una persona que Dios no la puede usar mucho, aunque tiene mucho conocimiento. Usted no podrá usar la sabiduría de Dios. Usted tendrá conocimiento intelectual y memoria. Pero eso es importante o es bueno cuando usted tiene conocimiento espiritual del Señor. Entonces, cuando vemos a alguien o nos lo presentan, nos llevamos una impresión de esa persona. De acuerdo a cómo nos habló, de acuerdo a cómo lo vimos vestido. Por eso cuando uno va a hacer una entrevista para un trabajo, pues lo más recomendable es ponerse la mejor ropa y ir bien, porque usted tiene la primera impresión, usted no va a tener varias reuniones, usted tiene la primera oportunidad para que le tomen en cuenta y lo contraten. Entonces, de la misma manera, nosotros nos llevamos la impresión de las personas, pero tristemente la mayoría de las personas que no han llegado a Cristo es porque no conocen a Jesús como Él es. Tienen una impresión equivocada de Jesús y tienen una impresión equivocada del Evangelio. Y puede ser que han sido desengañados, pero no por Dios. Entienda esto, Dios no nos desengaña. Nos pueden desengañar las personas, nos pueden fallar las personas, pero a veces nosotros mismos nos engañamos o nos desanimamos porque nos ponemos una idea de cómo Dios debe hacer las cosas, y cuando no salen como nosotros nos imaginamos, nos defraudamos, pero fuimos nosotros mismos. Y eso es importante porque tenemos que conocer al Señor como Él es. Cuando se nos presenta a Jesús por primera vez, pues las experiencias van a ser diversas en cada uno de nosotros. En mi experiencia personal, lo primero que conocí de Dios fue el libertador, porque Él me libertó de las drogas, porque Él me liberó. Entonces, ese fue mi primer encuentro con el Señor cuando a los 17 años me lo presentaron. Pero de ahí en adelante, hasta el día de hoy, Dios se sigue revelando a cada uno de nosotros porque Él quiere que le conozcamos lo más que se pueda, a plenitud. Y en algún momento tú has visto a Dios sanándote, el sanador, algunas veces el Dios proveedor, el que te provee, algunas veces el Señor que te da paz en medio de la tormenta. Y ese es el Señor manifestándose todos los días de nuestra vida. Es lo que Él quiere, manifestarse. No sé cuántos años vamos a vivir. Ninguno, todo lo que compramos de comida tiene fecha de expedición, pero usted y yo no tenemos fecha de expedición, no se sabe cuándo es. Pero por más que duremos en esta tierra, no es suficiente para conocer al Señor, porque Él es insondable. Todos los días tiene Él algo más. Es más, la Biblia habla de que Dios está en el cielo y que los ángeles lo alaban y lo adoran. Y dicen, santo, santo. Pero no piense que es algo mecánico,
Cada que ellos dicen santo, es porque vieron algo diferente en Dios. Usted y yo, cuando estemos en la presencia de Dios, no crea que vamos a alabar mecánicamente. No es como que a veces nos pasa en la iglesia que ya estamos acostumbrados y estamos mirando el teléfono, estamos pensando en que tengo que lavar la ropa. Verdaderamente, cuando estamos en la presencia de Dios, es una experiencia que usted no quiere salir de ahí. Entonces, hay personas que han recibido a Cristo, pero se alejan de Jesús porque verdaderamente no le han conocido como Él es. Porque cuando más lo conocemos, más queremos estar con Él. No me diga que mientras más lleva usted, más quiere retroceder, porque no sé qué está pasando. Algo raro, porque siempre hay más con el Señor y siempre Él tiene más para nosotros y su amor es perfecto. Entonces, mientras más lo conocemos, más nos debemos de enamorar del Señor. Eso tiene que pasar porque Él es bueno, porque Él es perfecto, porque Él lo sabe todo, porque Él lo puede todo. Y en el área que usted sea su trabajo, en lo que usted haga, no importa lo que sea, yo quiero decirle que cuando tenga problemas, cuando necesite ayuda, ore al Señor, que Dios sabe de todas las áreas, sabe mecánica, química, física, geometría, todo lo que usted se imagina, Él lo sabe. Si usted usamos ahora la inteligencia artificial, pero yo quiero decirle, Dios sabe más que todo eso. Y Dios nos ayuda y nos ilumina y nos bendice y nos da la manera de hacer las cosas. Ese es lo mejor. Ahora, ¿sabía usted que el Dios Todopoderoso, que es omnipresente, que omnisapiente, que lo sabe todo, tiene cosas que son imposibles? Él es todopoderoso, pero hay cosas para el Señor que son imposibles, como, a ver si esto, ahí está, como mentir, robar, pecar, infiel, injusto. Eso es imposible. Nuestro Señor no puede hacer eso. Va en contra de su naturaleza divina. Es las cosas que Dios no puede hacer. ¿Ah? Y eso es bueno para nosotros. Y es bueno saberlo, porque ese Dios es tan perfecto que lo malo, Él no puede. Ahora, tenemos muchas religiones y es el afán de nosotros los pastores de enseñarle a la iglesia correctamente para que esté la iglesia fundamentada en la roca, su vida esté sembrada en la roca. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo como pastores, que las personas estén fundados en la roca. La Iglesia Católica Apostólica Romana, con este Papa, se ha ido desviando cada vez más. Teníamos cosas más en común, pero ahora él, como líder de esa iglesia, está hablando de que todas las religiones son buenas y que todas las religiones te llevan a Dios. Y precisamente estamos aquí para explicar que solamente hay un camino y hay una manera de llegar al Padre, y es por medio de Jesucristo. La Iglesia Católica usa la Biblia prácticamente la misma que nosotros, pero desafortunadamente le han dado mucha autoridad a los hombres que están enfrente más que a la palabra, y por eso están guiando a ese pueblo a una cosa que es engañosa, que es mentira, porque va en contra de la palabra. Entonces, como pastor, le tengo que decir que eso es mentiras. No hay ninguna religión que te conecte con Dios, solamente Jesucristo es el único que puede llevarte al Padre. Es el único camino. Entonces, hay gente
que tiene sus ídolos y que tiene sus ídolos como a Jesús. O sea, tiene a Jesús en un crucificado, o lo tiene el niño Jesús, o tiene una imagen de Jesús. Pero yo quiero decirle que Jesucristo, déjeme ver, ahí está. Jesús no es un ídolo hecho por las manos de los hombres. Salmo 135:15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. De manera que nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte, resucitó, y no necesitamos una imagen para acercarnos a Él, porque Él está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre, y nuestra relación es con un Dios vivo. Ahora, aquí hay una clave maravillosa. Dice que los que adoran a estos ídolos, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, se van a parecer a ellos. Eso es muy importante, porque si nosotros adoramos a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿a quién nos vamos a parecer? A Él. A Él. Porque nos vamos a parecer al que adoramos, nos vamos a parecer al que seguimos, al que servimos. Entienda esto, la Biblia habla de que tendremos la mente de Cristo. Nos vamos a parecer a Él. Empezamos a pensar como Él, a hablar como Él. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿por qué lo negó? Porque tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque lo identificaron. Tú hablas como Jesús. Y él por el miedo lo negó. Estuvo mal. Pero ¿cómo hablaba Pedro? Como Jesús. Porque nos vamos a parecer al que seguimos. Nos vamos a parecer al que alabamos, al que adoramos. Por eso, iglesia, es que todos los días nosotros somos transformados por medio de su presencia, por medio de su palabra. Apocalipsis 3:1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y los 7 espíritus son: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. Eso es lo que mora en el Señor Jesucristo, porque está hablando el Señor a la iglesia, el que tiene los 7 espíritus. Vamos a Filipenses 2:5, un poquito hablando de una palabra teológica, kenosis, que es despojarse. El Señor, y eso lo vamos a ver aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otro día que estuve aquí, compartí que son 7 humillaciones por las que pasó el Señor, y después el Señor, el Padre, lo exalta 7 veces. Pero estamos hablando de que el Señor dejó Él mismo, se quitó, se despojó de sus atributos divinos. Y vamos a entender esto, explicarlo. Para hacerse un hombre como nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. Porque fue un hombre, Adán, el que falló,
fue un hombre, Adán, el que pecó y le entregó el gobierno de la tierra a un pseudo gobernante, un gobernante mentiroso, el príncipe de este mundo, Satanás. ¿Por qué le entregó el gobierno? Porque se dejó engañar, y el plan del Señor era que un hombre, uno en la condición de hombre, venciera a Satanás para que fuera legal. Porque sería ilegal Dios enfrentar a Satanás, porque Dios es soberano. Ahora Jesús es Dios, pero como hombre fue que venció a Satanás. Eso se llama la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Eso es una palabra teológica, unión hipostática. Pero significa que sí era Dios, pero no usó su poder divino para toda la obra redentora. Porque cada milagro que vemos en los evangelios narrado y contado de lo que Jesús hizo, no fueron hechos por Jesús el Dios. Por eso los milagros comenzaron cuando vino el Espíritu Santo sobre él. En el bautismo, cuando Juan lo bautiza, se abren los cielos, Dios habla: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu viene sobre él, y todo el ministerio, él dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado, pero de ahí en adelante todo milagro es hecho por un hombre, Jesús, hombre, por medio del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque si Jesús tenía el poder como Dios para hacer todas las cosas, ¿qué necesidad tenía de orar? ¿Para qué orar al Padre? Cuando se presentó a la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Señor, yo sé que me has escuchado. Pero si él usaba su poder como Dios, ¿para qué orar? Hacía el milagro, porque el poder lo tenía como Dios para hacer todo él como Dios. Pero fallaba la obra redentora. Y más difícil, porque es como que usted tiene todo el dinero en el bolsillo y no lo puede usar. Más difícil. Tener todo el poder y tener que decir: no lo puedo usar. Padre, ayúdame. Padre, haz esto. Padre, orando al Padre, si es tu voluntad, pegado al Padre con todo el poder para hacerlo él. Eso es difícil. Por eso la tentación, voy a regresar a este verso. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, por el primer Adán fue que entró el pecado, pero por el segundo Adán entró la vida. Esa es la obra redentora. Pero tiene que comprender que Jesús, siendo Dios, todo lo tenía una limitación de que, a pesar de que era Dios, todo tenía que hacerlo como Adán. Porque si no, recuerde que hay alguien que es el padre de la mentira, Satanás, tramposo, ilegal, pero Dios no es ilegal. Dios sabía que lo tenía que hacer legal. Aunque era hijo, aprendió la obediencia, porque él nunca había obedecido. Él era que sostenía el universo, la creación. Entonces, todo lo que se hizo fue por medio de la fe en el Padre,
obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre, la oración, la comunión con el Padre y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles fueron las tentaciones? Si tú eres, déjame ver que aquí hay. Ok. Si eres, ¿qué era lo que Jesús hiciera? Lo que el diablo quería. O sea, la tentación en que consistía en que Jesús hiciera lo que el diablo quería. Pero Jesús no tenía que obedecer al diablo, sino al Padre. La tentación, una de las tentaciones era que Satanás lo que quería era que Jesús lo obedeciera a él. Esa era la tentación. Usando sus atributos divinos, convierte estas piedras en pan. Y también, si eres hijo de Dios, era la tercera tentación, demostrar que Él era Dios. Él no tenía que demostrar nada a Satanás. Pero la segunda, que usara sus atributos divinos, convierte estas piedras en pan. Eso lo podía hacer Él como Dios, pero estaba prohibido que usara sus atributos divinos. Esa era la tentación. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios y usa tus atributos divinos. ¿Para qué? Con el propósito precisamente de que Satanás hubiera dicho, es ilegal que pelees contra mí, porque tú eres Dios y yo soy inferior. Entonces era la trampa. Pero Jesús se mantuvo firme y no cayó en la tentación. Podemos entender esto un poco mejor a través de una ilustración que quiero darle. Este general se disfraza de soldado y se mete en el ejército porque quiere saber cómo está su ejército. Y la mejor manera de saberlo es infiltrándose como soldado. Y ahí como soldado es que se da cuenta, lo tratan mal, porque cuando ven al general se cuadran. Y sí, general, ¿quién le desobedece a un general? No hay quien desobedezca, pero cuando ven un soldado que acabó de llegar. Yo que estuve en el ejército, el nuevo es el que hace todos los trabajos peores, porque es nuevo. Entonces, cuando vieron el soldado nuevo, era el general, pero el soldado nuevo ahí estaba a lavar los baños, a hacer todos los peores trabajos. Lo trataban mal. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. Se disfrazó de humano, prácticamente como hombre, siendo Dios. Cuando Jesús nace en el pesebre, ¿quiénes se sorprendieron? Los ángeles. Porque ellos estaban viendo a su Dios y su creador como un bebé. Eso era algo sorprendente para los ángeles porque ellos conocían la preexistencia de Jesús en el cielo. Pero ahora lo ven indefenso, como un ángel, como un bebé en un pesebre. Y aprovechando que llegué ahí, la gran diferencia que tenemos nosotros en nuestro cerebro y los cerebros del animal. Cuando una tortuga nace, ¿quién le dice para dónde correr? Ellas saben, salen del huevo y la madre ya no está. Y no hay nadie que le diga, corra para el mar. Ellas saben qué es lo que tienen que hacer. Porque la mayoría de los animales nacen con el cerebro terminado. El hombre no. Usted y yo no tenemos nuestro cerebro terminado. Por eso es que un bebé lo tienen que cuidar, lo tienen que alimentar, porque si no se muere. Una tortuga nace y ya solita.
Nuestro cerebro se tiene que desarrollar. Y por eso dice en la Biblia que seamos transformados por medio de la renovación de la palabra de Dios, del entendimiento por la palabra de Dios. Usted y yo, cuando venimos a la iglesia, eso es lo que está probando la ciencia ahora, que cuando nos exponemos a un conocimiento más el de Dios, usted y yo salimos de este lugar con un cerebro diferente. Porque eso es lo que hace la palabra. Renueva nuestro entendimiento. Y salimos diferentes una vez que estamos en la iglesia. Pero eso antes la ciencia decía que de los 7, 8, 9, 12 años mucho, ya el cerebro estaba terminado. Mentira. Si hay vida, nosotros podemos ser transformados y pensar diferente y cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, el Señor viene para transformar, para sanar, para salvar, pero Él hace esta redención por medio de como hombre. Ahora, vamos al nacimiento y niñez y juventud de Jesucristo. La genealogía. Jesús nació, ¿verdad?, por medio del vientre de María, ¿verdad? Pero tenía que tener linaje real. Y por eso José, que no puso nada, vamos a decirlo así, pero puso su linaje, porque José venía del linaje de David, para que se cumpliera esto. Ahora, en Lucas 3:23 se habla de la genealogía y vamos a ver en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. De manera que María fue un instrumento para traer al Salvador del mundo. María no es la madre de Dios. Dios creó a María, pero María fue un instrumento para traer a ese Dios que se hizo hombre. María, si está en la presencia de Dios, está adorando a Dios. No, en el cielo nadie adora a María. María adora a Dios. Hemos invertido las cosas por falta de conocimiento bíblico, porque hay gente que va a María como mediadora, pero Jesucristo es el mediador. Estás yendo al mediador equivocado. Estás marcando el teléfono equivocado. Ahora, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué pasa? Que cuando José se da cuenta que María está en embarazo, él piensa, me fue infiel y tengo que denunciarla. Pero como no quería hacerle daño a María, él trató de escaparse. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. De manera que este fue el trato que Dios hizo con José para revelarle lo que estaba pasando, porque él estaba ausente de lo que estaba pasando. A veces nos van a pasar cosas como estas. María, por ejemplo, cuando el ángel viene y le da la noticia, piense eso, cómo sería ese momento. Eso se iluminó. La presencia de ese ángel en la salutación. Ese momento tan maravilloso.
Y cuando se le anuncia, ella dice, bueno, yo estoy dispuesta. ¿Qué hay que hacer? No, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Amén. Pero el ángel se va, la luz se va y ahora queda en embarazo. ¿Y cómo explica eso? Ahora hay un problema. Y eso es lo que a veces no entendemos, que Dios está obrando en nosotros, pero escuche, hay cosas que vamos a tener que enfrentar, que van a ser problemas. Gente no nos va a entender, gente no nos va a creer, gente no nos va a ni a querer por lo que nosotros somos, representamos y creemos. Pero cuando Dios nos dice, a lo mejor nos emocionamos, pero después entramos en la realidad. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la perseverancia. Sí, porque Dios nos da, yo le digo, Dios es maravilloso, pero si nos dijera todo, dijimos, no, llama a otro. Pero Dios no nos dice todo, nos dice, vea, los pedacitos que nos tiene que contar nada más para que lo podamos lograr. Isaías 7:14, el profeta Isaías 700 años antes profetizó. Dice, este es antes de leer Isaías, Lucas 1:32. Y esta será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es lo que va a suceder o ha sucedido con el Señor, porque Él vino en el ministerio de humillación, pero viene el de exaltación. En este momento el Señor está en el trono exaltado, pero todavía falta el reino milenial donde Él gobernará la tierra. Pero Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señales. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yo de verdad que quisiera sentarme con un judío y preguntarle qué hacen ellos con el libro de Isaías. Yo no entiendo, porque Isaías es un evangelio profético. Y ahí está el ministerio de humillación de Cristo tal cual sucedió. Y ellos lo tienen en el Antiguo Testamento. No sé cómo manejan esto. Ahí es donde yo digo que hay un velo a veces en la gente espiritual que ven y no ven. Ven con sus ojos, pero no ven en el espíritu. Un velo. Ahora, aquí hay otra profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente la pone el hombre, no la mujer, pero como la mujer concebirá sin conocer a un hombre, entonces por eso se habla de la simiente de una mujer. Porque María no conoció hombre. Es una profecía acerca de la venida del Salvador. Pero tengo que explicar, creo que lo he explicado ya aquí, pero es que es importante para esta clase y muy importante para las personas que nos oyen, porque es una comprobación científica de la sangre de Jesucristo. Porque los bebés están en el vientre de la madre, pero no se alimentan vía sanguínea. Se llama ósmosis. Es que ellos toman los nutrientes por la placenta, absorbe los nutrientes. Por eso yo soy sangre O negativo. Mi mujer es creo que es AB. Y mi hija nació con O negativo. Una sangre, la mía, o sea, el tipo de la mía, no es el tipo de la mamá.
Y por eso un hijo no necesariamente tiene el mismo tipo de sangre de su madre, porque la sangre del bebé no tiene nada que ver con la sangre de su mamá. Eso significa que la sangre de Cristo no es la misma sangre de María. La sangre de Cristo vino por medio de la manifestación y el poder del Espíritu Santo, y es la única sangre que tiene poder para salvar, para redimir y limpiar de pecados. Además, un bebé, una madre con SIDA no le transmite el SIDA al bebé. Si nace por cesárea. Si nace natural, absorbe el SIDA, porque tiene contacto en el nacimiento. Y es la comprobación de lo que yo le estoy diciendo, que la sangre de la madre no es la misma que la sangre del hijo. Y el Señor profetizó 70 años después de 70 años. Pasó la profecía. Él profetizó que se destruiría el templo. Y esto es importante porque amamos a los judíos. Pero entienda esto, que por muchos años yo tenía una mala interpretación. El pueblo de Dios en este momento es la iglesia, comprendido con judíos y gentiles que han recibido a Jesucristo. El pueblo de Israel, el reloj profético de Israel se detuvo el día que Jesús resucita. Comienza la gracia y el reloj profético de Israel se detuvo. Israel tiene una cantidad de promesas que son de la tierra, pero entienda, porque yo decía, ay, yo hubiera querido ser judío. ¿Para qué? Si los judíos también tienen que nacer de nuevo. No, entiéndalo. Jesús le dijo a Nicodemo, tú que eres maestro de Israel, no entiendes que tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces Jesús le hubiera dicho a Nicodemo, no te preocupes que ya tú eres judío. No le dijo eso, porque los judíos, y por eso es un engaño, porque la iglesia no le predica a los judíos porque piensa que ya ellos están adelantados. El judaísmo es una religión cerrada. ¿Cuándo usted ha visto un judío que le predique? Ellos no quieren que nadie sea judío. Judío es el que nace. Si usted se quiere hacer judío, usted tiene que ir y tocar allá la puerta y hacer todo lo que ellos le digan, pero nunca será igual que uno de ellos. ¿Cómo es el cristianismo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Una muy gran diferencia. El judaísmo no representa a Jesucristo, porque Jesucristo vino para salvar a los judíos y a los gentiles. Y lo hace por medio de la predicación del evangelio. Entonces, si hay un judío que nos oye hoy, es con amor que le decimos, necesitas reconocer al Mesías, que ya vino, no el que están esperando, que ya vino. Y ese es el Salvador. Y por eso, hablando de la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón ni expiación de pecados. Entonces, si nos vamos a la ley, tampoco los judíos están salvos, porque no hay sacerdocio, no hay templo y no hay sacrificio. Y Dios lo hizo a propósito, porque en este momento sería más confuso y que el templo de Israel esté funcionando con sacrificio y el sacrificio de Cristo al otro lado. Pero Jesús dice hoy, no hay sino una sola manera de salvación. Es a través de Cristo. No hay otro sacrificio. De manera que vamos a la ley. Vea la sangre de nuestro Cordero. Es la única sangre.
Ya no hay otra manera. Cuando la iglesia se vaya de esta tierra por medio del rapto, entonces vuelve a empezar el reloj profético de Israel. Se levanta el templo, hay sacrificio, hay sacerdocio. 7 años para Israel. Pero ahora, en la iglesia, usted y yo tenemos el privilegio más grande y algo que ni los hombres del Antiguo Testamento tuvieron. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre algunos específicos. Hoy, si recibimos a Cristo de corazón, no somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. No nos hemos dado cuenta porque tenemos un diablo que es mentiroso y engañador. Usted y yo a veces no entendemos lo que cargamos. No lo estamos entendiendo. Yo tengo un pastor que comparte con nosotros el edificio y este domingo, el sábado, me estaba hablando y me estaba contando algo. Porque toda su familia son pastores. Su papá era pastor. Y él desde niño estaba metido en la iglesia. Y me dice que se fue a trabajar a la casa de un joven con un hermano de la iglesia para recoger dinero para un viaje que iban a hacer con la iglesia. Y esos días él dormía en esa casa con ese muchacho, en el cuarto del muchacho con el muchacho. Y cuando él recogió el dinero, le dijo: yo me tengo que ir, porque trabajaban juntos. Y el muchacho le dijo: no te vayas, mira, no trabajes, pero yo te pago, pero no te vayas. No, yo me tengo que ir. Un domingo que el pastor que yo le hablo no estuvo, hubo una manifestación de demonios y era sobre ese muchacho que era el que estaba compartiendo con él el cuarto. Resulta que a él lo habían entregado de niño a Satanás. Habían hecho eso. Y entonces hubo esa liberación. Y ahí él le dice a mi amigo, en ese momento no era ni pastor, era un joven: es que todos los días venía un demonio y me decía: tú eres mío. Pero cuando tú dormías en la casa, no venía nadie. Nosotros no entendemos lo que cargamos. Satanás sabe lo que cargamos. Los demonios saben lo que cargamos. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Usted no sabe la cantidad de brujos. La iglesia le tiene miedo. Y los brujos se han convertido porque han tratado de hacerle cosas a cristianos. Y Satanás les ha dicho: hágale a cualquiera, pero a ese no. Y se han dado cuenta ahí el poder que tiene Dios, que el poder de Dios es mayor que el de Satanás. Nosotros, escúcheme bien, a veces no entendemos todavía lo que cargamos, lo que somos en Cristo. Tenemos autoridad y poder a través de Cristo, por medio del Señor. No es nosotros. Pero entienda esto, que no tenemos por qué tener miedo. ¿Sabe por qué viene el miedo? Porque Satanás, el dragón, yo estuve predicando esto hace poco, de los nombres de Satanás versus los nombres de Dios. Y Satanás tiene un nombre, dragón. ¿Para qué? Para intimidar. Pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá. Él ruge como león, pero nosotros tenemos al león. Y esa es la parte que tenemos que comprender, y por eso estas enseñanzas son para que usted como iglesia entienda lo que es en Cristo, no usted solo. No es su fuerza, no es su capacidad, es lo que somos en Cristo. Ahí nosotros cometemos a veces errores por desconocimiento.
De una u otra manera, todos nosotros, y yo tan mucho, no tengo conocimiento en algo. Me hace ser una persona ignorante, porque el área que no conozcamos, somos ignorantes. Un ejemplo para que me entienda: si yo no sé de mecánica, soy ignorante en mecánica. Yo tengo que llevar al mecánico, que él sí sabe. Entonces, nosotros, lo que Dios quiere es que no seamos ignorantes en las Escrituras, porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso sus pastores están con todo el ánimo para que este año ustedes sean edificados en el conocimiento de quién es Jesucristo, para que ningún viento de doctrina los mueva. Entienda, porque ha habido gente que está en nuestras iglesias y de pronto se volvió testigo de Jehová, y de pronto se fue con los mormones. ¿Qué pasó? No estaba en la roca. Entonces ese es nuestro deseo. Ahí en la Biblia, en Judas, que es una cartica cortica, están peleando por el cuerpo de Moisés. Y el ángel le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Y nosotros muchas veces usamos eso, pero no entendemos que es un arcángel peleando con otro arcángel. Ellos están en el mismo nivel. Dios no nos dice a nosotros que el Señor lo reprenda, porque el Señor no lo va a reprender. Porque el Señor dijo que nos da autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Somos nosotros, la iglesia en Cristo, los que tenemos la autoridad para reprender los demonios. Es eso, entiéndalo. Alguien me dijo: pastor, si usted va a liberar un endemoniado, quítese la corbata que lo ahorcan. Si yo me tengo que quitar la corbata porque tengo miedo, mejor no soy pastor. Y ¿saben qué? Es el otro problema. Que cuando vamos con un endemoniado, lo agarran 5, lo agarran 10. Es el peor error que hacemos. Es una guerra espiritual, no es física. Y eso es lo que la iglesia no entendió. Cuando el endemoniado vio a Jesús, ¿qué hizo? Se arrodilló, se postró. ¿Qué tienes contra nosotros antes de tiempo? Tú eres el Hijo de Dios. Reconoció. Entonces nosotros, mire, cuando a mí me ha tocado, se ponen los pelos porque da temor. Cuando usted ve una niña de 11 años que haga de cuenta como las películas, que le cambia la voz, que los ojos se le van para atrás y que el papá y la mamá no la pueden contener, eso da miedo. Pero lo primero que le digo es: suéltenla. Y a ella le digo: no me puede tocar, porque es una guerra espiritual. Y eso tú tienes que ir. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo. Por eso es que saber esto te va a dar la capacidad, porque entienda, los endemoniados están. Le voy a decir otra. Ese género no sale sino con ayuno y oración, dicen algunos, pero lea el texto bien. Era el género de incredulidad de ellos que no lo podían sacar. Y les lo digo, no es que esté mal ayunar, pero a mí me han llamado y yo tengo que: espérese, hermana, voy mañana que me entro en ayuno. Me ha tocado ir en el momento sin ayuno, porque hay que hacerlo. Ahora, hay momentos donde usted tiene oportunidad y va a liberar y tienen espacio. Está bien que ayunen, pero yo le digo, los endemoniados que a mí me han tocado han sido con el estómago lleno. ¿Por qué no le podía decir a la hermana: mañana voy, que entro en ayuno primero? Era una emergencia. Pero usted revise ahí y se está tratando del género de incredulidad, porque la pregunta fue: ¿por qué no pudimos?
porque ese género de incredulidad no sale sino con ayuno y oración. El que ustedes tienen porque no lo pudieron sacar por incrédulo, ayunen para que se les salga. Fue lo que le dio el Señor, le estaba diciendo. Pero a ellos, no al endemoniado. El problema eran ellos que no lo podían sacar. Entonces nosotros necesitamos el conocimiento de Cristo, porque yo le hablé que este año es muy poderoso. Muy poderoso, pero muy demandante. Mi esposa dijo algo muy interesante. Bueno, buscamos al Señor para que Dios nos dé una palabra para el año. Y ella habló del número 2 que está en el 2025 y yo lo compartí esta mañana, pero el 2 es muy importante porque es unidad o división, la puerta ancha o la estrecha. En otras palabras, lo que vamos a ver de Dios en este año tiene que ver en cómo estamos con Él. Usted no se da cuenta que cada día hay pobres o ricos. La clase media está desapareciendo. Es lo mismo en lo espiritual. O eres o no eres. Los tibios serán vomitados. Eso es lo que viene. Por eso vamos a ver cosas maravillosas, pero asegúrese de estar agarrado de Dios. Asegúrese de servir al Señor, de seguir a Jesús con todas las fuerzas. Yo creo este año tengo unas expectativas muy grandes, pero a mayor expectativa, mayor demanda. Hello. Bueno, se me están enmudeciendo. Vamos a seguir. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Él acuérdese que había multiplicado el pan y los peces, y la gente lo seguía porque querían el pan ese gratis que estaba tan sabroso. Pero el Señor estaba diciendo: ustedes tienen que comerme mi pan. Y Pedro dijo: la gente se está yendo porque lo que tú estás diciendo es muy fuerte. Porque Jesús dijo que el que no bebiera mi sangre y no comiera mi carne. Y la gente se empezó a ir. Y Pedro dijo: mira, se están yendo. ¿Y qué dijo Jesús? Tú también te quieres ir. Vienen cosas fuertes, pero una iglesia se va a levantar con la manifestación del poder de Dios. Pastor, en España ya salió la ley de que no podemos predicar en España sobre todo esto del homosexualismo, en contra de toda esa cosa. Pues te pueden cerrar los canales o te puedes ir hasta preso. Todavía no lo han activado, pero ya la ley está en España. Viene persecución, pero recuerde, no tenga miedo, porque ahí es donde el poder de Dios se va a desarrollar. ¿En dónde es que se ve el poder de Dios? No alcanzamos a verlo hoy ya, pero ¿usted cree que cuando Jesús aparece todo está bien? La sociedad en la que Jesús aparece todo está mal, y para Israel está peor. Entonces nosotros queremos que todo esté bien para hacer la obra del Señor. Señor, cuando yo tenga dinero, yo te sirvo. Señor, cuando yo esté bien, yo te sirvo. Yo te digo hoy, ahora que hay que hacerlo. La gente dice que cuando tenga dinero, y cuando tiene dinero menos lo va a hacer. Hello, es ahora. Pero viene esto, y si a Jesús apareció en un tiempo muy difícil, que lo veremos el próximo mes,
En un tiempo muy difícil, pero se manifestó el Salvador del mundo. Y la iglesia nació. Pero la persiguieron, ¿qué pasó con los griegos? ¿Qué pasó con los romanos? ¿Y qué pasó con la iglesia? Los que hablaron que la iglesia no y que la persiguieron y trataron de destruirla, hoy no están y la iglesia está. Y quiero que entienda algo. La persecución, ¿sabe dónde están creciendo la iglesia de Cristo? En China. Yo no sé si aquí lo que falta es eso. Porque la comodidad es peligrosa. La persecución, ellos van presos de 3 a 5 años por tener una Biblia. Invitaron a alguien a predicar a una casa y estaba en la reunión y empiezan todos a testificar. Todo el grupo, ya todos habían pasado por la cárcel y el que estaba predicando estaba que se devolvía. Cuando todos empiezan, ay, yo ya estuve en la cárcel por el Señor. Y se tienen que grabar los versos bíblicos de memoria porque no pueden andar, es peligroso andar con la Biblia. Señor, en esta puede ponerse en pie, por favor. Ya los voy a dejar descansar. Señor, te damos gracias. Hoy vimos esta introducción de Cristología. Tenemos el corazón dispuesto, nuestra mente abierta, para que en este año nosotros, cuando terminemos este año, no seamos las mismas personas. Que seamos expuestos a tu palabra, a tu presencia. Señor, en cada servicio en este lugar, en cada predicación en este púlpito, desarrolla, Señor, tu propósito y tu plan. Manifiéstate con poder y glorifícate de una manera poderosa. Trae multiplicación de personas. Señor, hay tanta gente desesperada en la calle, angustiados, desesperados, enfermos, deprimidos, angustiados. Pero he aquí hay palabra de vida eterna. He aquí hay salvación. Aquí hay bendición. Aquí hay sanidad. Aquí hay liberación. Que se abra este pozo para esta comunidad en el nombre de Jesucristo. Y también veo en el nombre del Señor que vendrán gente de lejos, pastor. De lejos. Que ni viven por aquí, como ya está pasando, pero van a venir más. Que les cuesta llegar aquí. Y a veces, es increíble lo que voy a decir, a veces el que vive más lejos llega primero que el que vive cerca. Pastor. Nos despedimos de toda la audiencia y aquí les esperamos para que usted también pueda congregarse y estar presente en esta iglesia, La Senda. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y les deseamos lo mejor. Esperamos se haya sido edificado con la palabra.